¿Qué tal, chicos de la CEPREMUNI de Distrito de Vitarte? Les saluda el profesor Leiner Cárdenas de Ciencias Sociales. En la semana 8 vamos esta vez a hablar sobre Roma. Es muy importante tomar en cuenta esta cultura, ya que sin duda es considerada como la síntesis de la cultura occidental, que se desarrolló gracias al aporte cultural de Grecia, de Persia y de otras importantes que la antecedieron. El legado más importante de Roma, sin duda, es el derecho romano, pero también ha dejado un gran aporte en la estructura, en este caso la arquitectura, la escultura, filosofía, pero sin duda todo esto es gracias al aporte principalmente de los griegos. En esta oportunidad primero vamos a hablar sobre la ubicación geográfica de Roma. En este caso podemos decir pues que Roma en un inicio se ubicó en la península itálica, este caso que vamos a ver aquí. Un momentito por aquí. Muy bien. Vamos a ver acá. Esta aquí se desarrolló, ¿no?, en la península itálica. Pero luego, con el correr del tiempo, como parte de su expansión, Roma va a abarcar importantes territorios en el cual va a ocupar casi toda Europa, parte de Asia, el norte de África, ¿no?, en el cual pues sin duda se va a convertir en uno de los imperios más importantes de su tiempo. Y eso es lo que vamos hoy día a conocer bastante con respecto a Roma. Es importante resaltar que si nos hacen una pregunta específica sobre la ubicación geográfica, podemos decir pues que se desarrolló en el río, cerca a las orillas del río Tíber, en las orillas del valle de la región de Lazio, ¿no?, para ser más específicos en este aspecto. Lo que vamos a ver a continuación, vamos a esta parte borrar. Lo que vamos a ver a continuación es un poco sobre el proceso histórico de Roma. Roma abarcó tres importantes periodos: el periodo monárquico, la república y el imperio. Y vamos hoy día a conocer algunos aspectos relevantes, en este caso con respecto a cada uno de los periodos que vamos hoy día a mencionar. Empecemos con la monarquía, que más o menos se desarrolló entre el año 753 al 510 antes de nuestra era. Para ello es importante conocer un poco sobre los orígenes de la fundación de Roma, no solamente los orígenes mitológicos, sino también los orígenes históricos. ¿Qué nos dice la leyenda con respecto a la fundación de Roma? Bueno, se dice pues que dos hermanos, Rómulo y Remo, son amamantados por una loba. Con el tiempo, cuando ellos crecen, logran derrotar al intruso de esta zona, de esta región, poniendo nuevamente al cargo al su verdadero dueño, que era Monitor, en este caso el abuelo de Rómulo y Remo. En compensación reciben pues importantes riquezas, pero la ambición entre los hermanos va a llegar que se enfrentan, saliendo triunfador Rómulo, y es el que logra fundar Roma. Muy bien. La monarquía se divide en dos importantes dinastías: la dinastía latina y la dinastía etrusca. Es lo que dicen las fuentes históricas con respecto a este periodo. Los latinos son los que van a fundar Roma. A la cabeza, pues, el fundador legendario, ¿no?, Rómulo. Luego le sigue Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Pero con el tiempo, allá por el año 616 aproximadamente, los etruscos, una sociedad mucho más avanzada que los latinos, los desplazan y ocupan Roma. Y surge la dinastía etrusca, en las cuales resaltan tres importantes reyes: Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. En esta época ya las relaciones comunitarias que se realizaban van a, van a ir desapareciendo hasta formarse, ¿no?, eh, hasta formarse el nuevo sistema imperante, que es el esclavismo. Ahora bien,
Otro hecho importante que hay que tomar en cuenta es que en este periodo hay una sociedad que poco a poco va a empezar a crecer, sobre todo por la actividad que desarrollaban, que era el comercio. Y por tal motivo los reyes etruscos le van a dar cada vez mayor importancia. Nos referimos a los plebeyos. Esto obviamente va a ocasionar cierto resentimiento en los sectores pudientes de la sociedad romana. Allá por el año 510, los latinos, a la cual ellos se van a denominar patricios, que eran nobles terratenientes, deciden destronar al último rey etrusco, que era Tarquino el Soberbio, y deciden fundar la república. La monarquía queda extinta y se funda un nuevo sistema de gobierno que esta vez va a estar bajo el liderazgo de los patricios. Y es el periodo que actualmente vamos a ver a continuación, la República. Un hecho importante de la República es que poco a poco los romanos empiezan a intensificar fuerzas, a expandir, hasta lograr controlar toda la península itálica, que vamos a ver a continuación aquí, si me permiten. Muy bien, esta zona. Prácticamente va a haber un dominio de la península itálica, donde obviamente van a conquistar importantes sectores. Ahora bien, como parte de esta expansión, los romanos van a tener una competitividad comercial con otra nación muy importante de esos tiempos. Nos referimos a Cartago, ¿no? Cartago era una sociedad dedicada al comercio, prácticamente controlaban el mar Mediterráneo, establecían colonias en diferentes sectores. Los romanos sabían que la única manera para poder expandirse y ser una potencia hegemónica era desplazar a Cartago del poder. Y por tal motivo los romanos se prepararon e iniciaron una serie de acciones militares contra Cartago, a la cual la historia la conoce como las guerras púnicas, que se van a desarrollar entre el año 264 y 146 antes de nuestra era. Estas guerras obviamente fueron muy intensas, fueron tres, en el cual los romanos logran vencer en cada una de estas tres fases de las guerras púnicas, pero que es bueno destacar algunas de ellas. Por ejemplo, en el combate naval de Egates, donde Roma vence a las fuerzas de Amílcar Barca, en el siguiente fase, esta vez bajo el control del hijo de Amílcar, Aníbal, se realizan dos importantes batallas, ¿no? La de Cannas, que fue triunfo de Cartago, incluso el propio Aníbal buscaba invadir Roma pasando por los Alpes, que fue una mala estrategia militar, y la otra en la batalla de Zama, donde obviamente pierden los cartagineses. Tras estas dos primeras fases, Roma no se sentía nada contento y ellos buscaban controlar totalmente el mar Mediterráneo para sus propósitos y deciden invadir Cartago. Y lo hacen obviamente invadiendo sus principales ciudades. Se produce pues sin duda la batalla de Cartago, que fue definitiva, en la cual prácticamente esta nación desaparece. Los romanos se van a encargar de borrar definitivamente los vestigios de esta importante civilización. Tras la derrota de Cartago, Roma no solamente controla el mar Mediterráneo, a la cual lo van a llamar Mare Nostra, que significa mar nuestro, sino que conquista a otros pueblos, entre ellos a los griegos. Entonces fue fundamental este tipo de hechos que va a ocurrir durante la República. A partir de ahí, Roma inicia una gran expansión a otras partes fuera de la península itálica. El mapa, por ejemplo, que ustedes van a apreciar, lo muestra de esta manera, ¿no? Roma empieza pues a tomar presencia en Europa, en los Balcanes, incluso Asia Menor y el norte de África. Pero la República va a tener una serie de situaciones interesantes que es bueno comentar a continuación. Por ejemplo,
A pesar de que Roma empieza a lograr una importante expansión, eh, las desigualdades sociales eran muy, pero muy notorias. Los plebeyos, que habían empezado a crecer económicamente, se sentían marginados del poder. Hay que recordar que la república estaba establecida por los patricios que eh, habían logrado crear una institución poderosa llamado el Senado, y que obviamente el resto de las entidades estatales estaban bajo el cargo de estos sectores dominantes. Es por eso que van a haber durante mucho tiempo importantes levantamientos, en el cual incluso algunos patricios, para evitar obviamente que esto pueda causar un mayor impacto negativo en la sociedad romana, deciden eh, buscar alternativas para solucionarlas. Entre ellos tenemos pues a los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, que a pesar de ser patricios querían de una manera u otra evitar que Roma siga en crisis. Y es por eso que implementa dos importantes reformas. Una de ellas es la reforma agraria, que era el reparto de tierras de manera proporcional. Lo que sucede es que antes los patricios, en su afán de acumular extensas tierras, prácticamente las dejaban, no dejaban que otros grupos sociales puedan adquirir terrenos. ¿No? Los patricios concentraban la mayor cantidad de tierras para sus propósitos. De esa manera pues causaba un grave problema en la sociedad romana. Es por eso que los hermanos Graco lo que hacen es tratar de hacer una repartición de tierras en la cual los plebeyos también tengan acceso a poseerlas, a que puedan poseerlo. Lamentablemente pues uno de los hermanos muere asesinado porque obviamente perjudicaba los intereses económicos de los patricios. Posteriormente, el otro hermano implementa una ley, la ley frumentaria, donde le permite que los plebeyos también tengan acceso al trigo, ya que antes el trigo estaba concentrado en las manos de las clases terratenientes y lo vendían a alto precio para que los plebeyos no tengan acceso a este producto. Con esta nueva reforma permite pues que ahora también los plebeyos pueden acceder al trigo, y por esa razón también pues va a morir asesinado. Los hermanos Graco murieron trágicamente porque perjudicaban los intereses económicos de los patricios. Pero pese a esa situación, al final los plebeyos van a buscar esa reivindicación que necesitaban, y el Senado pues empieza a aplicar leyes, normas que van a beneficiar enormemente a ese sector popular, que justamente al final del trabajo del curso vamos a comentar alguna de estas leyes, ¿no? En beneficio de los plebeyos. Muy bien. Pero esta situación no quedó ahí. Va a haber una guerra civil entre el Partido Popular representado por Mario y el Partido Senatorial representado por Sila, intereses obviamente entre patricios y plebeyos por el poder. Estas guerras van a ser muy intensas, si bien es cierto, Sila vence en este conflicto, se proclama dictador, pero obviamente esto va a ser aprovechado por una revuelta de esclavos, que en ese tiempo eran muchos esclavos. Se calcula que eran más de 1 millón de esclavos, que para el tiempo de Roma era pues una cifra exorbitante. Esta rebelión dirigida por Espartaco va a desquebajar, va a provocar una fisura en la estructura de la República Romana, por el cual la única manera para poder salvarla era que el Senado le otorgara poderes ilimitados a ciertos caudillos para poder salvar la República y hacer frente a estos problemas que se estaba dando. He ahí donde surge los triunviratos, que no es otra cosa un gobierno de 3 caudillos militares por intereses políticos. Durante la República Romana van a surgir 2 triunviratos. El primer triunvirato va a estar conformado por Craso, Pompeyo y Julio César. Este último se apodera, ¿no?, del poder
un hombre preparado militarmente, vencedor en las Galias, que incluso busca cierto contacto con Egipto. El propio Julio César va a tener una entrevista con la faraona Cleopatra y que van a formar una alianza muy importante. Cuando Julio César se preparaba para ser el primer emperador de Roma, es en este caso abordado por un grupo de senadores opuestos a su proyecto y lo asesinan. Tras la muerte de Julio César se forma un segundo triunvirato, esta vez entre Lépido, Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio era el general más reconocido por las legiones romanas, eh, era el legítimo sucesor de Julio César, pero Octavio se las va a arreglar para poder para poder lograr tener el respaldo por parte de los romanos. Ese respaldo que buscaba lo va a encontrar gracias a algunas acciones erróneas de Marco Antonio, errores políticos, como por ejemplo aliarse con Cleopatra. Esta situación lo va a aprovechar muy bien Octavio, yendo al Senado y obviamente tratar de convencer que Marco Antonio era un traidor por haberse aliado a la faraona Cleopatra. Octavio logra convencer al Senado, forman un ejército y se enfrentan a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra en la famosa batalla de Accio, allá por el año 31 antes de nuestra era, y de esa manera pues Octavio logra vencer a Marco Antonio. Él asume el poder absoluto y se corona como emperador de Roma. A partir de ahí surge un nuevo periodo, a la cual nosotros llamamos el Imperio Romano, tema que vamos a ver a continuación. Muy bien. El Imperio Romano se divide en dos grandes fases, ¿no? Llamado Principado, o también llamado Alto Imperio Romano, es el tiempo del apogeo de Roma. Y la otra fase es el dominado, o también llamado Bajo Imperio Romano, que es el periodo de una década, que es la etapa de una decadencia. Hay que recordar que Roma, o el Imperio Romano, surge allá por el año 27 antes de nuestra era y culmina en el año 476 después de nuestra era. Durante este periodo, pues de hecho van a pasar muchos emperadores, pero vamos hoy día a resaltar algunos de ellos por algunas acciones que realizaron. Empecemos con el primer emperador, ¿no? Octavio, al vencer a Marco Antonio, posteriormente logra pues coronarse como el primer emperador. Se cambia de nombre y se va a llamar César Augusto, ¿no? El primer emperador. Con eso logra lo que se conoce como la Pax Romana, es decir, va a haber un tiempos donde sus conquistas militares no van a recibir algún tipo de impedimento, va a haber cierta prosperidad durante su gobierno y también va a haber un gran desarrollo cultural, por eso también se le conoce a esta época el siglo de Augusto. Posteriormente, el nuevo emperador Tiberio es conocido por ser contemporáneo a la crucifixión de Jesús. Hay que recordar que en ese tiempo Palestina era una provincia romana y estaba a cargo ahí un gobernador, ¿no? En este caso el gobernador era Poncio Pilato y que esto a su vez estaba dirigido por otro autoridad local que era pues sin duda Herodes, ¿no? Muy bien. Pero ya cuando Cristo obviamente ya era adolescente y en su fase adulta ya Herodes había dejado de existir, obviamente. Pero es importante que durante tiempos donde Jesús es crucificado a la edad de 33 años, el emperador de Roma era nada más y nada menos que Tiberio. Otro importante personaje que vamos hoy día a conocer es el emperador Nerón, famoso por haber incendiado Roma, culpó a los cristianos de dicho incendio y busca su persecución.
Nerón es uno de los personajes que persiguió a los cristianos de manera intensa, que obviamente durante su gestión muchos cristianos fueron sacrificados, muchos cristianos fueron en este caso crucificados, ¿no? Esa era digamos, una de las características de este emperador. Posteriormente, eh, tras la muerte de Nerón, asume, bueno, hay otro emperador importante que vamos a tomar en cuenta, que sin duda pues no es contemporáneo de Nerón. Nerón es mucho, muy atrás, pero vamos hoy día a hablar sobre Vespasiano. Vespasiano obviamente es muy conocido por construir el Coliseo romano. Hay que recordar que una buena manera de distraer al público era promover, ¿no?, espectáculos, promover algún tipo de evento artístico que permitiera distraer a la población. Durante su gobierno se manda a construir el Coliseo romano, pero no será pues hasta el gobierno de Tito donde recién se inaugura el Coliseo romano. Hablando de Tito, Tito fue un emperador que cuando era general arrasó con Jerusalén. Prácticamente no quedó nada del pueblo judío. Mandó destruir el templo de Salomón casi por completo. Solamente quedan erigidos algunas paredes. Ahora bien, otro hecho también importante destacar, eh, perdón, otro hecho importante que hay que destacar aquí, jóvenes, es sin duda Trajano. Trajano es considerado como que es conocido por ser el emperador que logró la mayor expansión territorial del Imperio Romano. Entonces es un hecho fundamental que tomar siempre en cuenta acerca de ese aspecto. Caracalla es otro emperador que se le conoce por otorgar ciudadanía a todos los hombres libres de Roma. Lo que buscaba obviamente era promover, ¿no?, su poder y tratar de expandir ello, eh, fomentando este tipo de acción política, ¿no?, de extender la ciudadanía a todos los hombres libres de Roma. Pasemos ahora a la etapa de la decadencia, ¿no?, donde los emperadores romanos van a tratar de hacer todo lo posible para mantener el imperio, pero que al final esto no va a poder dar, no se va a poder dar. Diocleciano, por ejemplo, tuvo una importante idea, ¿no? Él creyó conveniente dividir el imperio en cuatro, a la cual se estableció pues la tetrarquía. Pero obviamente eso causó mayor problema, así que se tuvo que revertir este tipo de forma de gobierno. Constantino es otro emperador que buscó mantener el poder del imperio ya en decadencia. Por ejemplo, una de las cosas que realizó era trasladar la capital del Imperio Romano hacia Bizancio, en la cual pues obviamente va a establecer una importante ciudad a la cual va a llamarse Constantinopla. Constantino sabía que una de las formas de mantener unida al imperio era la religión, y en ese tiempo el cristianismo había crecido enormemente, y por tal motivo Constantino vio en la religión cristiana un importante instrumento para integrar a Roma. Por tal motivo él estableció un edicto llamado el Edicto de Milán, donde permite obviamente la libertad de culto y que le va a dar ciertos privilegios a la religión cristiana. Posteriormente, el emperador Teodosio, ¿no?, el emperador Teodosio va a promulgar el edicto de Tesalónica, donde prácticamente, o no prácticamente, donde es un hecho, la religión cristiana será la religión oficial de Roma. El propósito era claro, ¿no?, era mantener la unidad política e ideológica de una Roma que estaba agonizando. Anterior a Teodosio es importante recordar a Valente, era un emperador obviamente del Imperio Oriental, en el cual pues murió en la batalla de Adrianópolis, ¿no?, por la cual obviamente se le conoce a este importante emperador.
Y el último emperador que vamos a destacar es sin duda el último de todos, que a una edad tan joven, Rómulo Augustulo, va a gobernar el Imperio Romano ya durante tiempos donde ya las invasiones bárbaras se estaban desarrollando. El último emperador romano era Rómulo Augustulo, donde obviamente nos referimos, claro, a este último emperador romano, obviamente, ¿no? Donde obviamente va a tener una serie de secuencias tremendas. Lo cierto es que obviamente al final Rómulo Augusto va a ser derrocado y ejecutado por el rey de los Érulos, Odoacro, donde obviamente se queda con Roma por un buen tiempo. Estos son, digamos, los emperadores más destacados, ¿no?, de entre el año 27 de nuestra era y 476 después de nuestra era. Sin duda hay otros más, pero sí, hay que tomar en cuenta algunos de ellos, que sin duda es una gran referencia para nosotros. Vamos a ver un poco ahora la sociedad en tiempos de Roma, ¿no? A la cabeza estaban los patricios, que eran nobles terratenientes, donde tenían cargos importantes, formaban parte del Senado y de otras magistraturas, poseían grandes extensiones de tierras, esclavos, era sin duda pues la clase más privilegiada de la sociedad romana. Posteriormente los plebeyos eran de las clases populares, eran conformados por artesanos, comerciantes, campesinos. De estos plebeyos, pues los que más van a destacar en el ámbito económico son aquellos que se dedicaban a la actividad comercial. Con el tiempo ellos van a luchar por sus reivindicaciones hasta lograrlo. Luego tenemos a los clientes, que son esclavos libres o extranjeros, pero que están al amparo de un patricio, que están obviamente bajo su mandato o bajo su custodia. Y por último tenemos a los esclavos, que eran considerados pues prisioneros, que mayormente eran los prisioneros de guerra y eran considerados como mercancías, donde eran comprados y eran vendidos, y mayormente eran los mercados, en las plazas, en los puertos, donde estos esclavos eran comprados o vendidos, ¿no? Ahora, contrariamente a lo que se supone o lo que se dice de que todos los esclavos vivieron una vida cruel, tampoco es tan, digamos, cierto, ¿no? Si algo hay que rescatar es que es cierto, ¿no? Ellos perdían su libertad total, pero de acuerdo al oficio que tenían o a la habilidad que ellos podían dar a conocer, su vida, digamos, podría no ser tan terrible. Había aquellos que eran muy buenos impartiendo clases y obviamente trabajaban como tutores en las casas de los patricios, y donde tenían una vida mucho más eh, menos agitada. En fin, entonces no todos los esclavos, digamos, obviamente tenían un destino terrible. Había esclavos que obviamente que por su búsqueda de su libertad y por sus destrezas físicas eran gladiadores y servían para ser gladiadores, y algunos de ellos obviamente a medida que triunfaban podían a largo plazo obtener su libertad, ¿no? Entonces esto es, digamos, es en el plano social. Vamos a ver acá rápidamente y esta vez, ¿no?, el plano social. Vamos a ver un poco sobre la política en la antigua Esparta, ¿no? Perdón, vamos a ver un poco sobre la política en Roma. Bueno, a la cabeza está el Senado, conformado obviamente por los patricios, hombres de una avanzada edad, en la cual tenían la facultad de aprobar leyes, de dirigir la política interna y externa. Y el Senado, obviamente, para poder dividir los poderes, crean las magistraturas, pero bajo obviamente su control. Estas magistraturas son los cónsules, los pretores, censores, ediles, cuestores y los tribunos de la plebe. ¿Quiénes eran los cónsules? Bueno, los cónsules eran como el poder ejecutivo, una especie de gobernantes o dirigentes políticos que básicamente tomaban decisiones importantes. Eran dos cónsules y en un inicio los dos cónsules eran patricios, pero con estas luchas plebeyas va a haber un cónsul plebeyo y un cónsul patricio. Hay que recordar que cuando la situación política entra en crisis, el Senado se disuelve y le otorga todos los poderes a uno de los cónsules, en la cual se autoproclama dictador y debe resolver los problemas de Roma, y tiene 6 meses de plazo para ello.
Los pretores, por su parte, eran los que administraban justicia, tanto en la metrópoli como en las provincias. Los censores eran aquellos que registraban el patrimonio de la población. El objetivo era pues buscar la mayor recaudación de aquellos que poseían más riquezas. Los ediles, por su parte, se encargaban del ornato de la ciudad, la limpieza, eran pues los alcaldes de ese tiempo. En cambio, los cuestores eran los que recaudaban impuestos, ¿no? Eran los que iban de lugar en lugar para poder cobrar los impuestos en nombre del Imperio Romano, o en nombre obviamente de las autoridades romanas, perdón. Y por último tenemos a los tribunos de la plebe, ¿no? Que eran representantes de los plebeyos en el Senado, ¿no? Entonces era importante tomar en cuenta cada uno de estos aspectos. Ese es obviamente con respecto al ámbito eh, político. Y para finalizar, ¿no? El principal aporte de Roma, ¿no? En este caso nos referimos a las leyes, nos referimos al derecho romano. En el derecho romano ahí se encuentran pues las leyes, se encuentra la familia, la propiedad, contratos. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho romano y los derechos de otros pueblos anteriores a Roma? Que el de los derechos o las normas de Roma no se mezcla mitos ni temas religiosos. Son normas consecuentes, son leyes obviamente con conceptos objetivos, concretos. Entre las leyes más importantes que lograron obtener los plebeyos como parte de sus reivindicaciones está la ley de las 12 tablas, en la cual pues le permite prácticamente una igualdad entre patricios y plebeyos, ¿no? La ley de Ogulnia le permitió pues permitía a los plebeyos acceder a ser sacerdotes religiosos, ¿no? A tener obviamente algún tipo de ostentar algún tipo de poder religioso. La ley de la Caneluya permitía pues el matrimonio entre patricios y plebeyos, por el cual estos últimos adquirían mucho más poder y prestigio. La ley de la licinia, un plebeyo ahora puede ser un cónsul, ¿no? Antes obviamente estaba prohibido, ahora sí es permitido. La ley de la hortensia permite pues un plebiscito, ¿no? Que tiene fuerza de ley cuando obviamente sea necesario. Son, digamos, las principales leyes que se van a dar gracias a estas reivindicaciones, a estas luchas de los plebeyos que realizaron en tiempos del periodo de la República. ¿Ya? Bien chicos, hasta aquí el tema de Roma. Esperamos que haya sido de su completo agrado. De mi parte, esperemos continuar con los siguientes capítulos que vamos hoy día a continuar. Mi nombre es Leiner Cárdenas Fernández, profesor de Ciencias Sociales de la Academia CEPRIMUNI Vitarte. Muchas gracias por su atención.